programa especializado en temas oncológicos y transmitido por Radio Frecuencia A 99.5 de la frecuencia modulada. También transmitimos, estamos saliendo en vivo a través de nuestras redes sociales y también en la región Amazonas a través de Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Estamos aquí con el doctor Absalón Montoya y vamos a hablar de un tema ya más especializado, lo que viene a ser el espíritu de este programa, ¿no? Estamos hablando ahora sobre el cáncer de endometrio, doctor. Sí. Que ahonde un poco en eso y a la gente, a las personas, a los oyentes, los invitamos ya a marcar y escribirnos a WhatsApp 99 55 13 839 y estaremos absorbiendo sus consultas. Y también por redes sociales. Bueno, en sociales. primer lugar, nuevamente agradecerlo por estar en el programa, decirle que estoy un poquito ronquito, por ahí me escriben que están preocupados por que me escuchan ronco, una voz varonil. Es que fue el cambio de clima y aparte que ayer he tenido una jornada quirúrgica, todo el día operado, maratónica, 7 de la mañana a 5 de la tarde, y el aire acondicionado en sala de operaciones, un poquito que... Y las lluvias que vienen aquí. Bueno, las lluvias, sí, pero es más el aire acondicionado en sala que un poquito que hace que estemos mal de la garganta. Pero de todas maneras, la responsabilidad del compromiso, el estar con ustedes es sumamente importante. Este programa siempre está en relación a la reflexión, un poquito llevarlos a lo que es el factor de la prevención, que es lo más importante. Yendo ya al tema, el cáncer de endometrio que vamos a tocar, es importante determinar la parte de la anatomía ginecológica, ¿no? Desde genitales externos, la vagina, el cuello uterino, el útero per se, el útero mismo, las trompas y los ovarios, ¿no? Eso es la parte fundamental. Entonces, ¿qué es el endometrio para empezar, ¿no? El endometrio es la capa interna del útero, lo que en algunos lugares conocen como la matriz, conocen como, le he escuchado la manzana, le he escuchado que me dicen la fuente, se tienen varias, digamos, nomenclaturas diferentes de las culturas de nuestro país. Pero el endometrio es el revestimiento interno de la capa, el revestimiento interno del útero, donde está la cavidad uterina. Y la función básicamente del endometrio es la implantación del embrión en la gestación. Preparar el lecho. Normalmente, ¿qué sucede en etapas de las mujeres reproductivas? El endometrio, esa cavidad interna, es la que se va engrosando en el ciclo. Entonces, la mitad del ciclo, el ciclo siempre dura 28 días, ¿no? Un ciclo normal, habitual. Entonces, la primera parte tiene una estimulación de una hormona, que son los estrógenos, que tiene la tendencia a engrosarlo. Como que prepara el colchoncito, el nicho, para que ahí anide el embrión. No, el embrión ya fecundado, no el óvulo, sino la unión entre el espermatozoide y el óvulo, eso es la fecundación, y eso es el embrión. Entonces, ese embrión, o ese óvulo fecundado, va a migrar y va a alojarse en la cavidad uterina, en el lecho. Eso se llama anidación. Entonces, eso es la finalidad del endometrio, es la anidación, pero para eso se engruesa. Y en la segunda parte del ciclo es que eso se va desfacelando, se va a salir. Todo eso se despega y sale. Y cuando ya se despega y sale, eso se conoce como la menstruación. ¿No? Entonces, la primera parte se engruesa, la segunda parte sale eso y el endometrio se queda lineal, se queda nuevamente delgadito. Viene el segundo ciclo, nuevamente empieza a engrosarse y así sucesivamente. Entonces, eso más o menos que quede claro. No está en relación a la cantidad de flujo menstrual, a la cantidad de días, a las irregularidades, no, porque eso básicamente está en relación a la función hormonal. Acá estamos hablando anatómicamente de la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, los cánceres de endometrio son aquellos que se originan en esa cavidad, entendiendo que el útero tiene 3 partes. La parte interna, la que estamos tocando, es la parte de la mucosa. La parte muscular es un músculo fuerte, ¿no? que imagínense, durante la gestación, pues el útero crece 30 centímetros, ¿no? En promedio, y ahí está albergando al feto, ¿no? Entonces, imagina, todo ese músculo tiene que estirarse. Eso es la pared del útero, pues la capa muscular, que se llama el miometrio.
Y hay una capa suavecita que lo envuelve por fuera, que se llama la serosa del útero. ¿Ya? Interna, media y externa. Que cubre todo. Claro. Ajá. Y también haciendo paréntesis, hay tumores que pueden originarse en el músculo, que mayormente son los miomas, que son unas bolitas, unas carnosidades que pueden crecer, pueden haber desde milímetros hasta de 40, 50 centímetros que hemos operado, ¿no? Son los miomas gigantes, ¿no? que se originan en el músculo. Y también hay otros que se originan en la capa superficial, que también son acerosas. ¿Cuál es la ventaja en el sentido de no conceder síntomas? Los que están en la parte muscular y los que están en la parte fuera, que es la serosa, son aquellos tumores que crecen hacia la cavidad. Y lo único que va a encontrar es un tumor que crece, como dicen una paciente, estoy panzona, creció por fuera, pero no hay más molestias, solamente el bulto. Pero cuando crecen en el endometrio, o sea, en la cavidad, por más pequeñito que sea, ya empieza a dar síntomas. ¿Cuál es el síntoma? Sangrado, que lo vamos a ver después. Entonces, ahora solamente estamos tocando los cánceres que se localizan en la cavidad uterina. No vamos a tocar los que están en la pared, los que están en el músculo o los que están por fuera del músculo. Eso es otro tema, pero por ahí lo podemos dar algunas pinceladas. Bien, en la literatura, pues el referente que tenemos es en Estados Unidos, el cáncer de endometrio a nivel ginecológico está por detrás del cáncer cuello uterino, cáncer de ovario y luego viene cáncer de endometrio, ¿no? Existe alrededor, la literatura referencial que tenemos en Estados Unidos es de más o menos 13.250 casos nuevos al año, ¿no? Y eso es bastante, con un 20% de mortalidad. O sea, entender que esta literatura que tenemos por decir está en relación a la mortalidad es menos porque en estos países que tienen un programa de screening, se llama un programa de atención precoz, despistaje precoz, los diagnósticos son etapas tempranas. Entonces, por tal motivo te da más opción de tratamiento. Eso lo vamos a ver. Por decir, en etapas tempranas, la sobrevida de un cáncer del endometrio, que es la cavidad, es alrededor del 90% a 5 años. Pero mientras que en etapas avanzadas, entendiendo que los estadios son 1, 2, 3 y 4 que le hemos hablado, 1 inicial, 4 generalizado, la sobrevivencia a 5 años está en el 30 al 50% en promedio. O sea, 30 de 100 viven 5 años en etapas avanzadas. En etapas iniciales, 90 de 100 viven 5 años. Nuestro punto de referencia estadístico, de investigación, referencial, de indicadores, en oncología siempre es 5 años. La sobrevida, decimos nosotros, ¿no? Y la vez pasada siempre hemos hablado, como parte de la orientación, a los que nos escuchan, los tratamientos que se instalan en cualquier cáncer es para mejorar la calidad de vida y mejorar la sobrevida. Lo explico nuevamente esa parte, sobrevida. ¿Qué significa eso? Que si no le doy un tratamiento, ningún tipo de tratamiento, por decir un paciente puede vivir, vamos a ponerle en promedio 1 año. ¿Ya? Pero si utilizo todos los recursos, de acuerdo a lo que pueda hacer, a lo indicado, por decir entre ellos cirugía, quimioterapia o radioterapia, lo puedo vivir 5 años. ¿Ya? Entonces, esos 4 años más es la sobrevida. Pero no estamos diciendo curar. No estamos diciendo le liberamos de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso se llama periodo de sobrevida. ¿Y eso por qué lo digo? Porque muchos pacientes o muchos familiares a veces se sienten frustrados o se sienten como que lo hemos engañado. Me dicen, no, porque mira, le di todo, igual se murió. Claro. No, falleció, o sea, me engañaron porque le di la quimio, le hizo. Porque detrás de eso también hay recursos valiosos, económicos, humanos, sociales, etcétera. Mucha gente que, por decir, ayer me escribe una señora, me dice, doctor, ayer me escribió, me dice, tiene un tumor en el abdomen, yo le digo que venga de una vez para evaluar, me dice, no, es que vamos a vender la casa. Entonces, esos son factores sociales, ¿no? Y da pena, porque hay mucha gente que se queda sin recursos económicos, obviamente buscando el bienestar y la salud de su familiar, y después su familiar fallece. A veces nosotros, por decir eso, sí soy crítico en la parte
paliativa, ¿no? Muchos invierten muchos recursos cuando un paciente ya es paliativo. Y un paciente paliativo, lo único que uno tiene que ver es mejorar la calidad de vida, porque hagas lo que hagas, va a fallecer. Entonces ya no tiene mucho sentido usar recursos más caros, digamos así, desde el punto de vista de costos, ¿no? Perjudicando a otros, ¿no? Claro, o no, también la economía personal, familiar. Porque hay que entender que en el sistema que tenemos no es rápido. El tiempo de espera para una cirugía son 2 meses, 3 meses. El tiempo de espera, y eso súmalo todo lo que significa las referencias y contrarreferencias del país. A eso súmalo todas las evaluaciones previas que hacemos antes de decir usted se va a operar o no. Cada cosa tiene su cita. Entonces las personas entran en desesperación y lo poco que tienen lo utilizan para ir a la parte privada. Aunque ahora cada vez es menos, porque muchos tienen seguros. Los seguros privados son bastante cómodos en el sentido de la oferta, ¿no? Pero cuando ya está con las papas queman, dicen esto no te cubre, esto no te cubre, esto no te cubre. Es un marketeo como para jalar más clientes, ¿no? Bueno, gracias a Dios tenemos el CIS oncológico que ayuda prácticamente en todo, ¿no? De acuerdo a la ley. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es qué cosas nos lleva como factores de riesgo a desarrollar un cáncer del endometrio. Y dentro de ello es importante valorar, por decir, los factores hormonales, ¿no? La sobreexposición, el uso de estrógeno. Una persona que menstrua de etapa muy temprana, por decir de 9 años, una niña, o una menopausia tardía, por decir hasta los 52, 55 años, es más propenso. Entendiendo que el cáncer de endometrio la mayor incidencia está en pacientes posmenopáusicas. Entonces, la sobreexposición hormonal puede llevar a eso. El otro caso también que nos lleva con factor de riesgo, bueno, ya elegimos la edad posmenopáusica, y lo otro es el antecedente de la nuliparidad, el no tener hijos. Y es un antecedente, es un factor de riesgo importante tanto para cáncer de endometrio como para cáncer de ovario. El no tener hijos, la nuliparidad. El no tener hijos es riesgo por la carga hormonal que va recibiendo. ¿Y eso cómo se puede regular? ¿De manera o...? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, si no tiene hijos, pues había que inducirlo por un lado a que en su etapa reproductiva pueda tenerlo, siempre y cuando existan las condiciones de salud, las condiciones sociales, emocionales, hay muchas cosas de por medio para que tengan descendencia, y los que no los tienen, pues hacer un diagnóstico preventivo, que lo vamos a ver, ¿no? Un chequeo preventivo. Por otro lado, también está muy asociado a la diabetes tipo 2, está muy asociado a la obesidad, está muy asociado a la hipertensión arterial. Entonces, aquellas personas que son obesas, diabéticas o hipertensas, ya automáticamente podrían ir pensando que como factor, y lo vemos a cada rato, eso no está en la literatura solamente, lo vemos en la institución, ya pueden ir pensando que acá puedo desarrollar este tipo de cáncer, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Bueno, de acuerdo a esto, ¿qué podemos pensar para prevenirlo? Para prevenir, pues, obviamente es mantener una vida saludable, tratar lo posible de bajar de peso, de estar activo, controlar las enfermedades comórbidas, se llama, como tener un buen control de la diabetes, un buen control de la hipertensión. La gestación y lactancia es elemental, tenerlo como un patrón de vida dentro de un proyecto de vida. Y además de eso también el uso de anticonceptivos hormonales, sobre todo en las pacientes que tienen ovarios poliquísticos. No sé si has escuchado algunas ecografías que dicen, ¿no? Unas personas que tienen irregularidad menstrual, sobre todo en etapas más jóvenes, entonces hacen la ecografía y salen ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos no son más que múltiples bolsitas de agua dentro del ovario. ¿Y qué son esas bolsitas? Son elementos que se forman cuando no hay una ovulación. ¿Qué sucede? Hay una bolsita hasta un óvulo. Eso se llama folículo. Entonces el óvulo mensualmente en el ciclo madura y esa bolsita se rompe. Cuando se rompe, sale el óvulo. Claro. Pero si no se rompe, se sigue formando bolsitas. Por eso que damos tratamiento hormonal, anticonceptivos hormonales, para bloquear, para no hacer que se formen más bolsitas. ¿No? Por eso son anticonceptivos hormonales como parte del tratamiento del ovario poliquístico. Y obviamente el tratamiento hormonal tiene que ser combinado de preferencia, ¿no? O sea, que tenga las dos hormonas del ciclo, tanto el estrógeno como progesterona. Porque solamente si le damos estrógenos
podemos inducir como un factor de riesgo para cáncer. Y aparte, la vez pasada ya le hemos hablado también la terapia de reemplazo hormonal, también le hemos hablado en este concepto de cuando se induce a la gestación. Hay una sobrecarga hormonal. Para eso hay que desfocalizar. O sea, en los tratamientos de fertilidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer todos los exámenes habidos y por haber para hacer un despistaje de cáncer. Si por ahí no hay indicio en mama, en endometrio, en ovario, en hígado, pulmón, etc., se hace ya el tratamiento hormonal para inducir a la gestación. Eso es parte de... Nosotros hemos visto muchos pacientes que han recibido este tipo de tratamientos, y digo muchos con autoridad, que han venido con cáncer avanzado, sobre todo de ovario. Bien, entonces ya estamos en factor de riesgo, ya estamos en cómo podemos prevenir, y ahora vamos a ver los signos y síntomas. En esto es claro, el cáncer de endometrio, el primer síntoma que se presenta al estar grueso el endometrio es sangrado. ¿Y cómo? Hay dos cosas. No confundir un sangrado por irregularidades menstruales, no confundir un sangrado dentro del marco todavía de la etapa hormonal reproductiva. Es básicamente cuando hay sangrados irregulares, abundantes, o sea, intermenstruales, o cuando hay sangrado postmenopáusico. En otras palabras, una persona que dejó de menstruar y de un momento a otro, a los 40 y tantos, a los 50, empieza a sangrar nuevamente. Ahí hay que ponerse las pilas. Es un indicador. Algo está ahí, ¿no? Es el primer sangrado. Dependiendo del tamaño, del grosor del endometrio, que no es común en todos, pues puede haber dolor. Ahora, si hay tumores dentro de la cavidad, también puede haber secreción, un tipo de flujo achocolatado, a veces amarillento, a veces verdoso, a veces molestias vagas, ¿no? Como sensación de que está lleno la parte de la pelvis, ¿no? O el vientre se dice, ¿no? Por otro lado también, como general en todo, es que hay una pérdida de peso. En general en todo tipo de cáncer hay pérdida de peso, pero esta pérdida de peso no está en relación a la ingesta de alimentos. O sea, es como que yo como normal, hago una vida normal, pero estoy bajando de peso. Inexplicable, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente esos síntomas. Pero básicamente son síntomas ginecológicos. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Vamos en la secuencia, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que hay que hacer un examen clínico. Y ahí sí soy bastante crítico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Yo no sé si no se usan bien los algoritmos diagnósticos, el A, B, C, D, porque no hay una escuela, o simplemente es el simplismo, ¿no? El subestimar, ¿no? Entonces, a veces, se ha visto, viene una paciente, doctor, tengo sangrado, y hasta una ecografía. En la ecografía sale endometrio grueso, tienes mioma, porque pueden coexistir muchas cosas en el aspecto ginecológico. Puede coexistir un cáncer de endometrio con un mioma. Puede coexistir un cáncer de endometrio con un tumor en el ovario, que esté en el ovario. Entonces, o con cáncer cuello uterino, que es lo más frecuente. Y nos ha pasado. Entonces, sangrado es como la parte superior, haciendo un paréntesis. Es como la parte superior de la barriga. Tengo dolor en la boca del estómago. Haces una ecografía y dices, cálculo de la vesícula. Ya, mi problema es el cálculo. Y todos se enfocan al cálculo. Incluso lo operan de la vesícula y siguen con las molestias. Y cuando haces un estudio ampliatorio, tumor en el hígado, tumor en el páncreas, tumor en el estómago. Entonces, algo similar es. Hay un sangrado y todo el mundo va el mioma. Incluso, perdón con nuestros escuchas que estoy un poquito mal a la garganta. Incluso hemos visto pacientes que han sido programados a cirugía, que los han abierto y los han cerrado, como se dice criollamente, porque encontraron otra cosa. Porque la decisión lo tomaron en relación a lo que dice la ecografía. Entonces, es importante de primera instancia el examen ginecológico. Una paciente tiene sangrado. Tengo que ver si ese sangrado, ¿de dónde proviene el sangrado? En primer lugar, porque el sangrado no es un síntoma propio del endometrio. Puede haber un tumor desde la parte de la entrada del canal, puede haber incluso en la vulva, puede haber un sangrado en la vagina, un tumor en la vagina, puede haber un tumor en el cuello del útero, un cáncer coitorino, un cáncer de vagina.
Puede haber incluso a veces, que se confunde mucho en las mujeres, un sangrado por la orina, que son tumores de la vejiga. Que en otro momento lo tocaremos ese tema. Entonces, muy importante el examen ginecológico. Por decir, ya yendo en lo práctico, examina a la paciente por sangrado. No, todo está bien, no hay tumores en la vulva, en la vagina, ni en el cuello. Voy a pensar categóricamente que es útero. Y complemento con la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal me va a decir, hay lesión en la cavidad, en el endometrio, la capa interna, hay lesión en la pared, en el músculo, o hay lesión por fuera. Miren qué importante es la ecografía transvaginal. Más completa, ¿no? ¿No? Es completa. Y el examen de elección, ojo, que el examen de elección para endometrio, para útero, es la ecografía transvaginal, hecho por un experto, de preferencia por un radiólogo oncólogo. La resonancia puede ayudar, pero el costo es mayor. Pero mucha gente dice, no, yo no quiero ecografía, yo quiero tomografía. No, es la ecografía. O sea, el indicado para eso. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos un estudio ecográfico y el endometrio está grueso, simplemente vamos, bueno, si hay un tumor, si dice que acá hay una lesión, no hay duda que darle. O sea, podría ser un tumor maligno, podría ser un mioma, ya eso depende mucho de la interpretación de la imagen que vea el radiólogo. El radiólogo oncólogo está capacitado para poder decir, me parece un mioma, me parece un tumor maligno, etcétera, etcétera. Ellos es fundamental la apreciación que ponen ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si solamente hay sangrado y encuentro un endometrio engrosado? O sea, está grueso. Habitualmente lo normal es que un endometrio tenga hasta 3 milímetros en una etapa posmenopáusica o en una etapa que sea lineal apenas ha terminado de menstruar, en los primeros días del ciclo. Porque cuando está en la etapa más o menos, en la etapa ya por la ovulación, que es a la mitad del ciclo, el endometrio puede estar hasta 23 milímetros, que es normal. O sea, un endometrio grueso en una mujer que menstrua normalmente es normal, en una determinada parte del ciclo. O sea, de 3 a 23. Pero si por decirte, a una paciente posmenopáusica, que yo lo encuentro, un endometrio en el examen, un endometrio grueso, ya 5, 6, 7, 8 milímetros, y aparte de eso sangra, pues automáticamente voy a pensar que algo hay ahí. Entonces, no confundir también eso en una paciente que está en etapa reproductiva o en etapa posmenopáusica en el endometrio grueso. Una característica importante para nosotros también como apreciación es la característica. A nosotros no solamente nos interesa que no haya tanto mide, sino que hay dos palabritas claves: homogéneo, heterogéneo. Si dice homogéneo, todo igual, tranquilitos. Si dice heterogéneo, ya tengo que ir pensando acá hay una mezcla de cosas, algo malo puede pasar. Pero es importante, en la secuencia de eventos, cuando encuentro un endometrio grueso, heterogéneo o irregular, la interpretación. Ahí no está diciendo tumor, te está diciendo que está grueso. Entonces es importante porque en la primera etapa de esto existen las hiperplasias atípicas, así se llaman. Esto es como decirte un precáncer. Crece, cambia un poco su textura y luego se va haciendo cáncer. Entonces, claro, si me dice un tumor, definitivamente podría pensar que es un cáncer. Pero si está grueso, irregular, heterogéneo, podría decir esto es una hiperplasia simple, con atipia, sin atipia. Esos son términos ya histológicos. Entonces, vamos al punto ahora. Y estamos en la ecografía. Ya tenemos la paciente evaluada, tenemos un endometrio engrosado. ¿Qué hacer? El examen de elección que nosotros lo hacemos como oncólogos es la histeroscopía. Ya estamos en el estudio diagnóstico. La histeroscopía no es más que un procedimiento que se hace con anestesia local, si lo hacemos en consultorio o en sala de operaciones, cuando hacemos ya un poquito más invasivo. Introducir una cámara de video por el cuello del útero y mirar por dentro. O sea, miramos el continente y veamos el contenido. ¿Por qué? Porque si es una cavidad, es como que decirte, como este estudio, ¿no? Esa es la cavidad. Pero de repente, el tumor puede estar por acá, por la derecha, por la pared, o puede estar hacia arriba. Entonces la histeroscopía me permite ubicar la lesión y biopsiarlo. ¿Qué pasa cuando se hace un legrado solamente? Lo he visto algunas veces, llega un paciente sangrado, ahí ya le no está grueso, ya, vamos a legrar.
¿no? Legrar es raspar, entre comillas, ¿no? O también traccionar, ¿no? O sea, o aspirar, perdón, aspirar. Es al azar. Entonces, puede haber un falso negativo, un falso negativo sobre todo. Porque si decía, si la lesión está a la derecha y yo hago un legrado de la parte izquierda, voy a sacar material sano. Entonces, mire qué importante son estos pequeños detalles. Y hay gente que dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero histeroscopía. Pero entiéndanos que nosotros es fundamental. Entonces, la histeroscopía te permite ver, ubicar la lesión y tomar una muestra representativa. Y ahí recién vamos al diagnóstico. Mira que no hemos hablado de diagnóstico, estamos hablando del proceso. Claro, entonces con la histeroscopía vamos a tomar las muestras. Y esa muestra va al patólogo, ¿no? Y el patólogo es el que nos va a decir qué tipo de cáncer es. Y ahí ya, histológicamente, hay dos tipos de cáncer. Un tipo de cáncer que se llama el endometrioide en relación a las hormonas. Y otro tipo que es el no endometrioide que no está relacionado a las hormonas o al estrógeno, ¿no? Entonces, dentro de ellos se ven pues el adenocarcinoma, se llama endometrioide, el seroso, el células claras, el carcinosarcoma. Son términos histológicos, pero ¿por qué lo menciono esto? Porque es importante por dos cosas. Uno, porque cada uno de ellos tiene diferente agresividad. Por decir, los más malos, ¿y la agresividad qué te va? En la respuesta, o sea, primero es la actitud que tienes que tener. El más agresivo tienes que ser más agresivo en tus tratamientos. ¿Por qué? Porque al ser más agresivo la posibilidad que regrese o que avance es más rápido. Y si es más agresivo, la posibilidad de sobrevida es menor. O sea, puede haber un cáncer de endometrio, una persona con el mismo estadio clínico, localizado por decir, que puede vivir 5 años y otra persona no. Depende del apellido del tumor. Por eso lo menciono que es importante. Por la agresividad. Por la agresividad. O sea, más agresivo es el de células claras y el seroso. Son los más agresivos. Por eso es que eso, cuando nosotros vemos eso, tenemos que ser más agresivos, más ambiciosos en cuanto a la cirugía. Por decir. Ajá. Por decir, uno, si es un endometrioide clásico, le puedo operar y queda ahí. Ya no hay más. Pero si en el mismo estadio, localizado por ejemplo. Pero si es células claras, que es el más agresivo, lo que voy a hacer es operar y darle quimio. Claro, tengo que asegurarme con otra alternativa más para que no regrese. También a veces estos agresivos, en el momento del diagnóstico, en el momento que encontramos el tumor en el endometrio, también encontramos ya metástasis. Por eso es que una vez que tengamos nosotros la biopsia y esa biopsia nos dice cáncer del endometrio, como cualquier otro cáncer, nuevamente regresando al tema general, le hacemos los estudios de extensión de enfermedad, ¿no? Y los estudios de extensión de enfermedad es tomografía de tórax, abdomen, pelvis, etcétera, etcétera. Vamos estudiando todo el cuerpo para ver dónde más está, ¿no es cierto? Entonces, eso es sumamente importante como consideración. Entonces, cuando ya tenemos estudios de extensión de enfermedad, tenemos que abocarnos al tratamiento. Ya tenemos el estadio, o sea, mejor dicho, tenemos el tipo de tumor. Con los estudios de extensión de enfermedad tenemos ya más o menos la idea dónde más está la enfermedad, y ahí vienen los tratamientos, ¿no? Obviamente, si está localizado, o si es que también localmente avanzado, pero, digamos, estos tumorcitos que están aparte no comprometen estructuras vitales, van a cirugía. Claro. Y acá hay que también aclarar un poquito, ¿no? Por decir, en la parte ginecológica, el tumor inicial, el origen, el lugar donde se originó, nos marca una conducta terapéutica. No es lo mismo un cáncer, del punto de vista quirúrgico, no es lo mismo operar un cáncer de ovario que un cáncer de endometrio. No es lo mismo operar un cáncer de cuello uterino con un cáncer de endometrio. Y ojo, se me estaba olvidando. El endometrio es la continuidad del cuello del útero. Pero hay tumores que están justo en ese canal que une el cuello con la cavidad. Se llama endocervix. Y es un poquito difícil en el diagnóstico y hay que hacer otros estudios que se llaman inmunistoquímica o estudios complementarios de la patología
¿Por qué? Porque una cosa es el cáncer del endocérvix y otra cosa es del endometrio. A pesar que están en ese límite, tengo que saber, ¿viene del cuello o viene del endometrio? ¿De dónde viene? En la frontera. En la frontera. Y cuello uterino se trata diferente a endometrio. ¿Sí, no? De repente, en cuello uterino se puede operar. O pero de repente no se puede operar. Pero en endometrio sí. Y las cirugías son diferentes. Si es endometrio, hago un endocérvix, o sea, que está metido ahí en el canal, a una cirugía radical, por decirlo. Sacar ganglios, los ligamentos que lo fijan. Mientras que si es endometrio, no se sacan los ligamentos que lo fijan, solamente el útero y los ganglios. Y aparte los ganglios de reto, se llama reto peritoneal en la parte posterior. O sea, esos pequeños detalles nos dicen qué cirugía le corresponde. Ahora, ¿por qué es importante mencionar eso también? Porque muchos pacientes se operan sin tener estudio de patología, simplemente dicen, mira, acá está grueso, ya hay que sacarte el útero. Y cuando llegan a nosotros, reevaluamos, tenemos que volver a operar, ¿no? Volvemos a operar para completar. Pero ese volver a operar ya se alteró el curso evolutivo de la enfermedad. Por otro lado, también, si es que el cáncer de endometrio está localizado, hacemos una cirugía clásica que se llama estallaje de endometrio. Útero, si es posible, ovarios y anexo, dependiendo de la edad de la paciente y el tipo histológico, ese apellido que lo pone el patólogo, más los ganglios, etc. Por decirte, si es le decíamos, células claras o es un seroso, la cirugía corresponde como a ovario. Es algo similar, ¿no? Entonces retiramos ganglios pélvicos, retiramos ganglios de la parte posterior, retiramos una grasa que cubre el intestino que se llama el omento, etc. Si no hacemos eso, estamos quedando cortos en la cirugía. Pero si es el otro tipo de endometrioide, solamente útero y ganglios. Parece un poquito medio trabado, ¿no? Pero lo que trato de decir con esto es que las decisiones las tomamos nosotros los especialistas, con todo respeto a los demás colegas. Entonces las personas tienen que empezar a cuidar su cuerpo, como que a entender que su cuerpo es un santuario y que en cáncer no hay lugar a error, para que puedan acudir realmente a una persona que le ofrezca la garantía que el tratamiento que está haciendo o la conducta terapéutica es lo correcto, ¿no? Mira, qué curiosos son estos pequeños detalles, ¿no? La idea acá es orientarlos a las personas, no asustarlos tampoco, ¿no? Entonces, claro, es que es tu cuerpo. Cuando es tu cuerpo no lo vas a poner en manos de cualquier persona, porque simplemente es bonito, te cayó simpático, te cobra menos, o viste el título, o me recomendaron por ahí, ¿no? O sea, hay que un poquito más, hay que ir más atrás. Claro, entonces mira, las otras alternativas obviamente, ya, me faltaba esto. Cuando está localizado hacemos ese tipo que se llama estallaje. Pero si tenemos tumores, por decirte que saltaron a otros órganos, están en la cavidad, pero se puede retirarlos, de repente con una sección parcial del intestino, de repente con una sección parcial del hígado, de repente con una sección parcial de la vejiga. Eso se llama resección multivisceral. O sea, se puede, nosotros dominamos cavidad, ¿no? Por lo que la institución nos lo permite y nos da todas esas facilidades de infraestructura y todo, hacemos lo que se llama citorreducción. Es un término que se utiliza para retirar toda la enfermedad posible de la cavidad abdominal. Todo lo que se pueda. ¿Ya? Eso se llama resecabilidad, todo lo que se pueda. Y multivisceral se llama porque podemos tocar varios órganos y lo seccionamos y lo reparamos, lo reconstruimos. La idea es no dejar tumores. ¿Para qué? Al haber menos carga tumoral, la quimioterapia actúa mejor. Entonces ya tenemos cirugía, tenemos la quimioterapia también, que es un medio que se utiliza, y también la radioterapia. Se puede alterar, por decir, si es un cáncer avanzado, se da quimioterapia primero, luego se opera, luego se da radio, o se da quimio, radio, y luego cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos permite actuar en la recurrencia, ¿no? O sea, regresa la enfermedad, del mismo modo podemos operar, del mismo modo la quimioterapia. Últimamente se está hablando mucho del tratamiento hormonal, se está hablando de la inmunoterapia, que se utiliza, pero todos estos todavía están en proceso de investigación. Así que se utilizan ya esos recursos, pero estamos todavía en esos procesos, ¿no? Muy bien. No sé si hasta ahí está un poco clara, te has quedado medio... Te has quedado medio compleja la enfermedad en realidad. Sí, claro, es que a veces, como hay muchos, siempre no una conversación de este tipo para todo un tema tan largo en una sola
charla es bastante complejo. Vamos a hacer un segundo. De todo que hay que hacer un segundo, creo, ¿no? Para detallar. Nos llega una pregunta, dice, a su familiar le vienen continuamente infecciones vaginales. Ajá, con flujo. Ajá. Sí, porque depende de la edad, en primer lugar, pero lo elemental ahí es una evaluación ginecológica. ¿No? Una evaluación ginecológica. No porque no necesariamente puede haber una infección, pero también puede haber cánceres, por decirte, está pendiente tocar los cánceres infantiles, por decirte, en niños, en niñas, cuando hay este flujo amarillento, achocolatado, con mal olor, podrían haber tumores en la vagina, que se llaman los sarcomabotroides, podría haber tumores que son de estirpe congénita, de estirpe que son de la etapa embrionaria, que están localizados en cualquier parte de la región de la parte ginecológica. Nosotros hemos operado niñitos no con tumores genitales de ese tipo. O sea, no hay que subestimar las causas, ¿no? En niñas también existe mucho flujo, que a mí me consultan, en flujo vaginal en niñas, a veces esa parasitosis, ¿no? Que también es algo que hay que tenerlo presente. Pero lo que voy es que no podemos tomar decisiones o no podemos dar tratamientos mientras, en ginecología por lo menos, mientras no haberlos examinado. Son exactamente las 9 de la mañana, doctor, le propongo una cosa, todavía no sabemos cuáles son las secuencias físicas, las secuelas físicas, emocionales de este tipo de cáncer de endometrio. Hay que comprometernos a hacer un segundo capítulo de esto para poder de alguna manera informar más a claro, en la secuela físico-emocional siempre va a quedar muy relacionado a la intimidad, al miedo, ¿no? Entonces, a veces tienen miedo y produce mucha disfunción sexual, y eso conlleva a problemas en la pareja. Hay que tener bastante cuidado en ese sentido, tanto como varones como mujeres. Pues después de hecho un procedimiento como tal, hay bastante temor y recelo por una parte. Situación de cultura también, cada uno lo ve de una manera diferente. También hay personas o mujeres que, por decir, que no han tenido todavía la parte, no han cumplido con la parte reproductiva, no desean que se los operen. Entonces es muy importante la comunicación con el médico para entender, porque también hay algunas, y lo vamos a tratar en un momento, tratamientos conservadores de la fertilidad. Se preserva la fertilidad de algunos cánceres de endometrio, pero esos son sui generis y tiene que ser con un entendimiento muy, muy fino con el paciente. Porque como decía nuestro maestro, ¿no? Prefiero tener una persona viva que un huérfano. Muy profundo ese, ¿no? Bueno, así es. Bueno, muy bien. Para despedir, doctor, esto fue Viviendo con Esperanza. Bueno, agradecido por su gentil sintonía. Sí, muchas gracias por escucharnos, siempre invitarnos a seguirnos también en redes sociales. Este programa se vuelve a lanzar en YouTube, así que lo pueden ver en YouTube, y estamos listos también para sugerencias, inquietudes. Escríbenos al WhatsApp al 995513-839 y también por redes sociales. De manera de invitarlos nuevamente a estar con nosotros el próximo sábado en el mismo horario. Muchas gracias y bendiciones. Y nuevamente agradecidos por su gentil sintonía. Esto fue Viviendo con Esperanza a través de Radio Frecuencia A en los 99.5 de la frecuencia modulada. Gracias por su